Bienvenidos estudiantes de sexto grado a las actividades diarias de Aprendo en Casa. El día de hoy, martes 8 de septiembre, trabajaremos el área de Ciencia y Tecnología. Nuestro título para el día de hoy, ¿cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas? Necesitaremos como recurso para el día de hoy el texto Las estaciones del año en la vida de las plantas. También ten a la mano tus útiles escolares, hojas de reuso y tu cuaderno de Ciencia y Tecnología. Recuerda que si tienes alguna dificultad para realizar esta actividad, solicita el apoyo de algún familiar. En días anteriores revisaste información sobre las estaciones, también sobre los desastres originados por fenómenos naturales que vinculados a las estaciones suelen producirse con cierta frecuencia durante el año en nuestro país. En esta oportunidad, tu investigación estará dirigida a saber si las estaciones del año influyen en la vida de las plantas. Nuestra meta para el día de hoy: investigar si el tiempo de duración del día y de la noche que caracteriza a las estaciones influyen en la vida de las plantas. Ahora vamos a empezar. Seguramente te has percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año. Algunas flores aparecen en épocas de lluvia, otras durante el periodo de lluvias. Algunas, por ejemplo, tienen flores en la presente estación, ahora en invierno. También habrás escuchado que algunos frutos de nuestro país se dan en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en verano es muy común escuchar que ya en el norte del país se da la cosecha de los limones. Ahora observa desde tu ventana para ver si en tu entorno hay árboles cercanos. Obsérvalos con detenimiento. Fíjate si tienen hojas y de qué color son. ¿Tienen flores o frutos? Si no los tienen, pregunta a tus familiares si en algún momento los han visto con hojas o sin hojas, con flores o con frutos, y si es posible que te informen en qué meses las tenían. Si conseguiste la información del mes o meses en que presentan flores o frutos, anótalas en tus hojas de reuso. Otra alternativa es que si tienes una planta en un jardín, un huerto o en una maceta, las observes para ver si tienen flor o no. Anota la fecha de tu observación. Igualmente, pregunta a tus familiares en qué mes del año suele tenerlas. Si no conoces el nombre de una planta, no importa. Bastará con dibujarla, pero no dejes de anotar lo que te indicamos sobre las flores. Hasta aquí tienes algunas evidencias, ¿las has visto tú mismo o alguno de tus familiares? De la presencia o ausencia de hojas, flores y frutos de algunas plantas. Esta presencia o ausencia se relaciona con los meses del año y por lo tanto con las estaciones. Las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y de la noche. Esto es debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja de los solsticios de invierno, entre el 20 y 22 de junio, y de verano, entre el 20 y 23 de diciembre, que marcan el momento en que la noche es más larga o el día es más largo respectivamente. En el otoño, los días empiezan a acortarse y en primavera los días empiezan a alargarse. Después de lo visto aquí, tenemos algunas evidencias y una duda. Tenemos la evidencia de que las estaciones se producen algunos cambios en la planta, por ejemplo, cambios en sus hojas
o la presencia o ausencia de flores y frutos. Otra evidencia que tenemos es la duración de los días. Los días son más largos en verano y más cortos en invierno. Ya lo hemos aprendido en las sesiones anteriores. Nos queda la duda de si la duración del día puede ser causa de los cambios que vimos en las plantas. La duda que tenemos podemos convertirla en nuestra pregunta de investigación para el día de hoy. Copia la pregunta de investigación en tu cuaderno de Ciencia y Tecnología. La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas. Vamos a analizar esta pregunta y para hacerlo tendremos en cuenta que nuestra pregunta de investigación tiene dos componentes principales. Primero, el primer componente es la duración de los días en cada estación y el segundo componente son los cambios en las plantas. En la pregunta de investigación, los componentes 1 y 2 están conectados por la interrogante de la siguiente manera. ¿El componente 1 será la causa del componente 2? Las dos partes de la pregunta podemos representarlas gráficamente de la siguiente manera. ¿La duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas? ¿El componente 1 será la causa del componente 2? Nuevamente, ¿el componente 1 será la causa del componente 2? ¿La duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas? Ahora vamos a ver nuestra pregunta de investigación con un ojo científico. Vamos a identificar lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que los días en el verano son más largos que los días en el invierno. Sabemos que en el otoño la duración de los días empieza a disminuir. Sabemos que en la primavera la duración de los días empieza a aumentar. También sabemos que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos. ¿Y cuál es nuestra duda? ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos qué cambios en las plantas pueden tener como causa la duración del día en cada estación. Por consiguiente, a causa de los cambios, o sea, la duración del día, la llamaremos variable independiente. Y al efecto, o sea, los cambios en las plantas que no conocemos, la llamaremos variable dependiente. En nuestro gráfico podemos agregarle estos nuevos elementos y tendremos la variable independiente. La duración del día en las estaciones será la causa de la variable dependiente. Los cambios en las plantas. ¿Y qué respuesta podremos dar a la pregunta de investigación? Para responder a la pregunta de investigación, nuestras hipótesis, nos servirá de mucho recordar lo que sabemos de las estaciones y de lo que observamos en las plantas, o nos ayudarán a recordar nuestros familiares. Así identificamos lo siguiente. Lo que ya sabemos sobre los días en las estaciones.
Sabemos que la duración de los días en las estaciones puede variar. Los días pueden ser más largos en verano o más cortos en invierno. En el otoño empieza a disminuir la duración del día y en la primavera empieza a aumentar la duración del día. Lo que sabemos de los cambios en las plantas es que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos y por lo tanto pueden ocurrir cambios en ellos. Las hojas se pueden secar, cambiar de color, también pueden caerse. Las plantas pueden florecer y luego las flores se pueden transformar. En las plantas pueden aparecer frutos con semillas. A continuación, relacionaremos la idea 1 con alguno de los aspectos de la idea número 2. Por ejemplo, al relacionar el número 1 con el primer aspecto del número 2, resultará nuestra siguiente hipótesis. La duración de los días en las estaciones pueden causar cambios en las hojas de las plantas. Otras posibles relaciones serán también nuevas hipótesis. ¿Y qué otras relaciones podrás construir tú? Escríbelas en tu cuaderno, luego selecciona 1 o 2 hipótesis adicionales. Tenemos nuestra primera hipótesis y tú podrás construir 2 hipótesis más, relacionando la parte 1 con la parte 2. Las hipótesis deben tener una explicación y esta explicación para la primera hipótesis podría ser, por ejemplo, si existen más horas o menos horas de luz durante una estación, puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que se caigan, o que no sufran ningún efecto. Después de escribir y seleccionar tus hipótesis, escribe al lado de tus respuestas una idea que las explique o fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Tus hipótesis son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que necesitas investigar para demostrar y corroborar su validez. Es decir, que buscaremos evidencias o comprobaciones sobre las relaciones que hemos construido. Ya sabes también que para dar respuesta basada en evidencias, tienes que investigar y que para hacerlo debes elaborar un plan. Sabes también que tu investigación será a través de documentos, en la que harás una consulta documental. Escribe el plan en tu cuaderno. Recuerda que un plan básico de investigación tiene los siguientes elementos. Vamos a recordar de nuestras investigaciones anteriores cuáles son esos elementos. Primero, la lista de acciones a realizar en orden. Una lista de los materiales o recursos que necesitas, como los documentos que consultarás y que pueden ser impresos o ser encontrados, tal vez en las bibliotecas, en los centros de documentación, pueden ser libros digitales, etc. Si consultas alguna lectura, como en este caso, en tu investigación documental, recuerda que la información debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos anteriormente y marcarás si las cumple o no las cumple. El criterio 1, el autor pertenece a alguna entidad de prestigio. Criterio 2, el autor es citado en libros, estudios o investigaciones. Criterio 3, el lugar donde ha sido publicado el documento, que puede ser una revista de divulgación científica, un libro académico u otro medio. Si cumple con estos 3 criterios, es una fuente confiable.
A continuación leeremos el texto de las estaciones del año. Influyen en la vida de las plantas. Te sugerimos leer para que analices lo siguiente. ¿Qué ocurre con las plantas en las estaciones? ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? ¿Cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles en algunas zonas climáticas? ¿Cuál es el reloj biológico de las plantas que le informa sobre la duración del día? Y listo, vamos a leer. Mucha atención. Puedes leer conmigo o poner pausa al video y leerlo con más detenimiento. Las estaciones del año en la vida de las plantas. ¿Cómo sabe una planta que ya es Navidad? ¿Cómo crees que ella lo sabe? La planta que observas en el dibujo es conocida como cactus de Navidad o planta de plumas de Santa Teresa. Solo florece una vez al año en el hemisferio norte, durante la temporada de Navidad. Pero en el Brasil, de donde esta planta es originaria, florece a fines de octubre o primeros días de septiembre. Pero ¿cómo puede saber una planta la época del año? Cambios estacionales. Las hojas de los árboles caducifolios, árboles que pierden hojas, en algunos climas de las zonas templadas del hemisferio norte, como Europa, Norteamérica y Asia, cambian de color y caen en cierta época del año, como se observa en la figura. ¿Y cuál es su causa? Como se puede deducir del comportamiento del cactus de Navidad y en el de los árboles, las plantas sí pueden detectar los cambios en las estaciones. Pero ¿y cómo detectan las plantas las épocas del año? Aunque es posible detectar los cambios estacionales por la variación de la temperatura, esta no es la manera en que las plantas saben que las estaciones cambian. Las plantas determinan la época del año por la duración de la luz del día. Esta acción es denominada fotoperiodo. Los humanos, mediante el reloj, podemos saber que durante los días de invierno hay menos horas de luz que en los días de verano y que, por eso, en el invierno comienza a oscurecer más temprano. También podemos saber que en el verano amanece más temprano y el sol no se esconderá hasta entrada la noche. Pero, ¿cómo pueden saber eso las plantas si no poseen un reloj digital? Las plantas detectan las diferencias de la duración del día con un producto químico sensible a la luz. Ese es su reloj biológico. Por ejemplo, en el otoño, cuando los días comienzan a acortarse, los árboles del hemisferio norte sienten que hay menos luz solar. La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y se caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Luego, al llegar la primavera, la planta recibirá la información de que los días empiezan a alargarse y será la señal para que nazcan nuevas hojas. Este es un ejemplo de la fotoperiodicidad, la reacción de las plantas a la duración más corta del día. Cada especie de planta tiene su propio fotoperiodo, diferente al de las otras plantas. Es así que muchas plantas con flores detectan más bien la duración de la noche como un periodo oscuro que significa
un tiempo más alargado de la luz del día. Esta será la señal para que la planta florezca. Debido a lo que hemos descrito, las plantas con flores se clasifican como las plantas del día largo o plantas de día corto. Las plantas del día largo incluyen el clavel, el trébol, la lechuga, el trigo y los nabos. Las plantas del día corto incluyen el algodón, el arroz y la caña de azúcar. En las zonas tropicales, en cambio, el mejor momento para la floración es que ocurra de tal forma que los frutos que vienen después puedan desarrollarse y producir semillas listas para que germinen cuando inicie el periodo de lluvias. Por ejemplo, en el Perú, esta temporada ocurre cuando los días empiezan a hacerse más largos. Así las nuevas plantas tendrán la posibilidad de crecer y establecerse. Incluso, en algunos casos, reproducirse en ese primer año de vida, repitiendo de este modo el ciclo el año siguiente. Dentro de este grupo de plantas están el maíz, el sorgo, el arroz, el girasol, el tomate, la berenjena, el pimentón, el melón, la sandía, etc. Todas estas plantas son consideradas plantas anuales. Otras plantas en las zonas tropicales germinan al comienzo de la temporada de lluvias y no producen flores el primer año o incluso en algunos años pueden tardar más de 3 o 4 años en florecer. Sin embargo, están sujetas al ritmo de lluvias y sequías, siempre asociadas a la duración del día, prefiriendo realizar su floración al inicio de la temporada de lluvia, para así poder tener suficientes hojas y energía para formar los frutos. En este caso, este es el caso de muchos árboles y destacan en este grupo los cítricos como las naranjas y los limones. En resumen, podemos decir que las plantas pueden responder al cambio de estación, perdiendo sus hojas o floreciendo. También que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que les informan de las diferencias en la duración del día. Y así estamos respondiendo nuestra pregunta de investigación. Para completar esta investigación, analiza la información que te proporcionó el documento que hemos leído. Analiza también las respuestas que has dado a las preguntas. Ya estamos listos para responder nuestra pregunta de investigación. ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Pues ya hemos visto que sí. Vamos a analizar la información obtenida y completar el siguiente cuadro. Pon pausa al video y puedes completar el cuadro en hojas de reuso o en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Organiza la presentación de tus nuevos aprendizajes a tu familia. Revisa tus anotaciones y las respuestas y el cuadro que elaboraste. Coméntales si sabían que las plantas tienen la reacción de la fotoperiodicidad. Luego en tu cuaderno escribe lo aprendido en esta actividad y responde y comenta las siguientes preguntas. Si deseas, puedes hacer dibujos. Listo.
Nos vamos a lo siguiente. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Tenemos 3 ideas claves. Hemos aprendido que las plantas pueden responder al cambio de estación, perdiendo sus hojas o floreciendo. También hemos aprendido que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que les informan de las diferencias en la duración del día. Finalmente, que los cambios de temperatura no son el factor en los cambios que sufren las plantas. ¿De qué te servirá todo lo aprendido hoy? También hemos aprendido cómo el tiempo de duración del día en las diferentes estaciones afecta verdaderamente la vida y el ciclo de las plantas. En tu cuaderno de ciencia y tecnología escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito, la pregunta de investigación, las respuestas y nuestra pregunta final. ¿Para qué te servirá saber sobre la floración y los frutos de cada estación en tu vida diaria? ¿Será útil conocer qué frutas y verduras se dan en determinadas estaciones? ¿Para qué? ¿Influirá que sepamos qué frutas y verduras están en temporada para mejorar nuestra alimentación? Te dejo esas interrogantes para que investigues por tu cuenta. Conmigo será todo hasta el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión.